Hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Chicos, ¿sí me escuchan? Hola. Buenas tardes, dicen. ¿Cómo están? ¿Durmiendo, dices? No, ¿Ya hicieron la tarea? ya la mandé. No me ha llegado nada. Ya se la mandé a las 11 de la mañana más o menos. Tú no eres la que me mandas a las 2 de la mañana. No. Ujú. ¿Quién se le va a ocurrir mandar a las 2 de la mañana? Ya, chicos, Suena muy bien. Buenas tardes, dicen. Hola. Maten el gallo. A ver, chicos, bueno, ya han hecho la actividad. Bueno, tengo problemas con el video, así que no me van a ver tan bien. Bien, entonces vamos a ir haciendo unas explicaciones, ¿sí? Sobre de partículas, ¿ya? En las preguntas, bueno, en la actividad de esta semana, si es posible, también formulen preguntas. No me interesa que hagan cuestionario, ¿sí? Sino que ustedes formulen preguntas de algo que no entienden, ¿sí? Entonces, en estas clases que vamos a tener, estas clases que vamos a tener por videollamada, ¿sí? Entonces, ahí va a ser el momento en que voy a responder esas preguntas, ¿sí? Entonces, pero lo que me interesa es que no me interesa que hagan cuestionario, ¿sí? Que pongan una pregunta y la respuesta, sino que pongan preguntas de algo que no entienden. ¿Qué es este tema? ¿Qué significa esto? ¿O cómo se relaciona este tema con este otro, ¿sí? En realidad, esta parte de en esta parte de la teoría, en esta parte de la teoría de partículas, eh, por ahora lo que nos interesa es que tengan una idea de general de cómo están funcionando las cosas en la parte física y cómo ya hacemos un paso, ¿sí? Un paso entre el estudio de la física clásica y pasamos a una física cuántica, ¿sí? Todos sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Joana, ¿sí me escuchas? Buenas tardes, Licen. Hola. Sí. Nayeli. Ay, me acordé que tenían que tomar la lección, creo. ¿Lección? No, para asustarlas nomás.
Ya. Ahora, entonces vamos respondiendo algunas preguntas interesantes que ustedes me habían hecho en la actividad de la semana pasada. Por ejemplo, la básica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia o cómo se relaciona entre la física clásica y la física cuántica? ¿Ya? Entonces, hasta el parcial anterior, nosotros hemos revisado física clásica. Entonces, ahí estaba ustedes lo que han visto, movimientos acelerados, movimientos rectilíneos uniformes, vieron caída de cuerpos, movimientos parabólicos, ¿sí? Vieron energías, también vieron, ¿recuerdan? Trabajo, potencia, energía. Y terminamos de ver ahorita algo de calor. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, hasta ahí llegamos con la física clásica. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que nos explica la física clásica, nosotros podemos conocer, ¿sí? Calcular o predecir cuál va a ser el comportamiento de una partícula, ¿sí? Pero a un nivel muy grande, ¿sí? Entonces, hablábamos, cuando hacían ejercicios ustedes de física, hablaban de un vehículo, de una masa, ¿sí? De un bus, de una persona que se mueve, a la que se le aplica fuerza, hablaban algo de dinámica, de cinemática, ¿sí? Pero en ese estamos hablando de un nivel macro, ¿sí? Un macro mundo. También se pueden explicar también movimientos de los planetas, ¿sí? Cómo la gravedad actúa, por ejemplo, en la Luna para que ésta rote sobre, que tenga su eje de rotación en el planeta Tierra, ¿sí? Y no salga despedida. Y lo mismo pasa con la Tierra y el Sol, ¿sí? Se generan campos gravitatorios que permiten de que la Tierra pueda girar alrededor del Sol, ¿sí? En trayectorias elípticas, ¿ya? Pero bueno, eso van a poder observarlo en el siguiente año cuando quieran hablar algo de campos gravitatorios. Hay una constante de gravitación universal en donde se explica cómo rigen el movimiento de los cuerpos, pero ese es un macro mundo, ¿sí? Entonces, aquí, cuando hablamos de física cuántica, ya nosotros estamos hablando del comportamiento de partículas, pero en un micromundo, ¿sí? Cuestiones bastante pequeñas que nosotros lo conocemos como hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora lo hemos conocido como átomos, ¿ya? Que son muy pequeñas, demasiado pequeñas. Por lo tanto, Dicen se corta. la- mi, mi audio se corta. Sí. Hola, Licen. Hola. Ahorita, ¿cómo está? Ya, ahí está. Sí, ahí sí, ya está menos. Está mejor. Ah, ya. Bueno, Sí, porque o sea, se corta. ya. Chévere, ya, bueno, sí, se está grabando también el video para poderlo, poderlo reproducir más adelante, para pasarles el link a las personas que les falta. Ya, bueno, ¿hasta qué parte me entendieron? La relación entre lo que estábamos viendo se relacionaba más con la física clásica y estudiaba fenómenos grandes. Ajá. Sí, ¿verdad? Y cuando empezó a hablar de la otra física se le empezó a cortar. Ya. Ya, entonces hablábamos de la física cuántica. Uh-huh. Ya, entonces, ahora en la física cuántica ya hablamos del estudio que hasta ahora lo vamos a conocer por ahora, vamos a conocerlo como átomos, ¿sí? En donde son partículas demasiadamente pequeñas que no tienen ni relación con una partícula que hasta ahora estudiamos. Es, por ejemplo, decir,
yo tengo el comportamiento de, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, del planeta Tierra con una partícula de arena de la playa, ¿sí? Esas dimensiones son extremadamente pequeñas, pero voy a un nivel mucho más pequeño en la teoría cuántica. Entonces, vamos a conocer, por ahora lo conoceríamos como átomos, pero las ecuaciones de la física clásica, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que la aceleración es igual a la velocidad, velocidad sobre tiempo, la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo. Ese Dice, tipo se de... sigue cortando. ¿Sigue? Ya, Sí, solo ya. se le escuchan pedazos. Ahí yo te escucho bien, algo a ti. ¿Aló? Sí, ¿Ahí? sí, más o menos. Ya, bueno, tratemos de, de ver cómo se trabaja. En realidad, estas horas de trabajo son un poco complicadas porque hay mucha saturación de internet. Pero bueno, ya, volvamos al tema. Mecánica cuántica. Les decíamos, pongamos una relación, ¿ya? El planeta Tierra, ustedes conocen que es extremadamente grande, ¿no es cierto? Y esa relación entre el planeta Tierra y un grano de arena, ¿sí? Entonces, entre dimensiones entre esos dos cuerpos son unas dimensiones muy pequeñas, ¿sí? Una relación eh, muy diferenciada entre los dos. Pero ese granito de arena yo voy todavía mucho más pequeño, ¿sí? Ahora, supongamos que ese granito de arena es el planeta Tierra. Imagínense la partícula que yo quiero identificar, que va a ser mucho más pequeña. Entonces, les decía que en física clásica ustedes conocen una ecuación para determinar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, la aceleración es igual a la variación de la velocidad sobre el tiempo, ¿verdad? Ese tipo de ecuaciones a nivel atómico, ¿sí? De esas partículas diminutas, no se rigen a esas ecuaciones. Allá no puedo, si yo me pongo a analizar un átomo que se está moviendo desde un punto hacia otro, yo no puedo determinar la aceleración de esa partícula con las ecuaciones de la física clásica. ¿Sí? No puedo. Las interacciones son diferentes. ¿Ya? Entonces, esa es una de las grandes diferencias entre la física clásica y la física cuántica. ¿Sí? Que O las sea que ecuaciones... las fórmulas que utilizamos en la física clásica no pueden ser aplicadas en No, la física cuántica, no pueden ser aplicadas. ¿Sí? solo porque el objeto está a una diferente escala. Ajá, sí, una escala mucho menor. No pueden ser aplicadas. ¿Sí? Por eso es que hasta ahora la física clásica solo nos sirvió hasta el momento que utilizamos calor. Hasta ahí funcionaba. De ahí ya no puedo utilizar más. ¿Sí? Y eso ya vamos a entrar un poco más adelante en por qué. ¿Sí? ¿Por qué no nos servirían esas ecuaciones? Pero bueno, lo vamos a ver más adelante tal vez. Este, ya. Ahora, si entramos a la historia del átomo, ¿sí? El átomo viene de la parte griego, ¿sí? Que significa indivisible. Anteriormente, los griegos, asuman ustedes que tienen un tomate, cuando quieren hacer una ensalada, y empiezan a cortarlo en cuadritos, ¿verdad? Ahora, de ese tomate que cortaron en cuadritos, cojan un cuadrito pequeño y traten de seguirlo cortando en cuadritos más pequeños. ¿Sí? Imagínense que pueden, de esos cuadritos bien pequeños, imagínense que pueden tomar otro cuadrito, mucho más pequeño y seguirlo dividiendo. ¿Sí? Entonces, al inicio, mediante ese ejemplo, podrían considerar que la materia es indivisible. Por más yo que recorte la materia, la haga más pequeña, ¿sí? La recorte cada vez, siempre iba a poderlo recortar, siempre. Pero después, en la parte de Grecia, dijeron, no, va a llegar un punto, ¿sí? Va a llegar un punto en que ya la materia no va a ser poder ser divisible.
¿sí? Vamos a llegar a un punto en que ese cuerpo ya no podrá ser dividido. Y a eso yo lo llamo átomo, porque ya no voy a poderlo dividir, ¿sí? Anteriormente se lo conocía así, era indivisible. Ahora, por ejemplo, ahí me preguntaban ustedes, pero si después se descubrió que sí era divisible, ¿por qué se mantuvo todavía esa división? Bueno, en realidad eso es más por, por porque el término se trasladó también a otros sitios, a otras ciudades, otros países con diferente lengua. Entonces le decían, ah, no, en Grecia le llamaron que eso era átomo. Entonces, átomo decía, las otras personas que conocían ese término átomo lo relacionaban con que la materia era indivisible, ¿sí? Perdón, con el último fin que tiene la materia, ¿ya? Pero no con la definición en Grecia, que era indivisible. Únicamente le decían como el átomo con la parte más atrayente de la materia, nada más. O sea, Dime. fue porque las personas ya relacionaban el término después de haberse acostumbrado a usarlo. Sí, sí, ajá, sí. Ya los acostumbraban, ya lo tenían, pero nada más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque eran divisibles mantenían eso. Pero eso únicamente no fue hasta 1800 en donde se pudo deducir de que sí, en realidad el átomo era divisible, ¿ya? Entonces ahí van las teorías, por ejemplo, de Thomson, que es el primero que determina o dentro de un átomo, de una molécula, bueno, una molécula está constituido de varios átomos, ¿cierto? Pero el átomo sí podía dividirse, ¿sí? Y el primer elemento que se descubre es el electrón. El primero entre el átomo es el electrón, ¿ya? Entonces, él lo hace Thomson, que es en 1897, que lo están leyendo en la parte del libro, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes están observando ahorita en la pantalla, verdad? Ahí tienen un cuadrito de cómo se va desarrollando, cómo se van descubriendo las partículas elementales, ¿ya? Ahora, entonces, no nos quedemos un poco con esas dudas de cómo lo hizo. Por ejemplo, cuando Thomson descubre, hasta 1800 solo conocían un átomo que era la parte más divisible de una materia, ¿ya? Pero empezaron a hacer estudios de tubos catódicos, ¿ya? Un tubo catódico es un artefacto en donde es un tubo. Miren, los voy a poner aquí. Si observan este grafiquito, este video, ¿se pueden ver aquí estoy en YouTube ahorita? ¿O no? Sí, sí. Ya. Entonces, les voy a tratar de explicar algo aquí. Sí, miren aquí. Esto de aquí, ¿se observa? Es un tubo catódico, ¿ya? Que en realidad esto funciona en el vacío. Yo cojo y saco todo el aire que hay en ese tubo, ¿ya? Y a los extremos conecto una carga eléctrica, ¿ya? De muy alto voltaje, 5000 voltios, por ejemplo, ¿ya? Ya no hay aire dentro del tubo. Aquí ya no hay aire. Ya he vaciado el aire. ¿Ya? Y los conectores de la corriente están a los extremos. Ya, bueno, este no me explica bonito lo que quiero hacer. Algo. Sí. En este de acá. No, sí está bien. Bueno, explícamelo así, de esta manera. Yo lo voy a poner en los extremos. Aquí voy a poner, en ese tiempo solo se conocía como un cátodo. Cátodo positivo, cátodo negativo. No decían los electrones. ¿Ya? Solo decían cátodo, entrada de corriente y salida de corriente. Ustedes ya revisaron el parcial, el trimestre anterior, algo de campos magnéticos, ¿verdad? Y corriente eléctrica. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, la corriente iba en un sentido, ¿sí? Y salía por el otro lado. Entonces, por eso ustedes tienen dos conectores. ¿Ya? Un cable de corriente, ustedes tienen dos conectores. La corriente entra por un lado y sale por el otro. ¿Sí? En la corriente eléctrica alterna. Entonces pasaba lo mismo acá. Yo conectaba en un extremo un cátodo y el otro extremo conectaba otro cátodo. ¿Ya? Como el voltaje era extremadamente alto, ¿sí? Y no había ningún gas dentro del recipiente, ¿sí? Esto generaba un campo de ionización,
¿qué hacía? Qué es ese campo de ionización? Hacía de que lo que está dentro empiece a ser conductor, ¿sí? Empiezan a generar chispas, ¿ya? Y generaba cruce en ese momento se le decía un cruce de energía, les decía, una luz, ¿ya? Ahora, todavía no sabían nada de que era un electrón, ¿ya? Entonces, observen cómo entra un rayo catódico, ¿sí? No, todavía no sabían nada de que el electrón, solo decían que era un rayo. ¿Qué pasaba? Aquí estos son dos imanes, perdón, un imán que está polarizado, ¿sí? En unos momentos se pone acá positivo, ¿sí? Y después negativo, ¿ya? ¿Qué pasaba? Había esa carga eléctrica ionizante que estaba vinculándose entre esos dos polos y pasaba por todo el tubo. Al estar influenciado por un campo magnético, ¿sí? Ese rayo catódico se desviaba, ¿sí? Y siempre se desviaba a favor de la polaridad positiva. Miren, se desvía hacia arriba, positivo. Se desvía hacia abajo, positivo. Había un desvío por el campo magnético que se generaba. Entonces decían, ah, no, pero este rayo catódico me está generando una carga eléctrica negativa, ¿sí? Entonces empezaron a relacionar eso y dándole nombre, que después surgió como electrón. Veamos un ratito el video que le voy a bajar el volumen. Miren, si ven cómo empieza, voy a adelantar un poquito. Aquí está. Es un tubo, ¿sí? Miren, aquí está un cátodo negativo, una carga negativa y una carga positiva, ¿sí? Le está alimentando con 5000 voltios. Es un voltaje muy alto, ¿sí? Es altísimo. Saca el aire, ¿sí? Necesariamente tiene que sacar el aire, ¿ya? Al momento que saque el aire, eso se genera un vacío, ¿sí? Y por el hecho de que la carga es muy alta, empieza a generarse un conductor eléctrico aquí, se empieza a ionizar. Y miren, ¿sí ven el color? Les voy a ampliar. Sí se amplió ahí, ¿verdad? Miren, ¿sí observan cómo empieza a dar un color? Sí, sí. Ya, esos son cargas eléctricas, ¿sí? Entonces va de un lugar a otro, ¿sí? No hay un conductor físico que esté permitiendo que esté pasando de un lado al otro la carga, ¿sí? Sino que únicamente es el vacío que genera un estado de ionización, ¿sí? En voltajes muy bajos yo no puedo hacer eso. Si estoy hablando, por ejemplo, de 10 voltios, 5 voltios, no lo podría hacer. Por eso necesito voltajes muy altos, ¿sí? Entonces, esos están generando cargas, ¿sí? Y eso representaría lo que en ese momento se llamaban rayos catódicos, de cátodos, ¿sí? No decían nada de electrones, solo rayos catódicos. Va de un lado a otro, de un cátodo negativo a un positivo, ¿ya? Ahora, miren el efecto cuando pone un imán. Miren esa luz, ¿qué pasa con la luz? Tengo ahí un imán y miren, ¿sí ven cómo se desvía? ¿Sí ven cómo se desvía esa luz? Sí, ¿Ya? Pero siempre se desviaba en contra del cátodo negativo, ¿sí? Como la imagen de acá. Voy a poner pausa esto. Siempre desviada en contra del cátodo negativo. Miren, ¿sí ven? ¿Hacia dónde se desvía esta línea? Siempre al positivo. Positivo hacia arriba, positivo, miren, se desvía al positivo, ¿sí? Entonces ahí empezó a relacionar de que esa carga que se estaba generando, ¿sí? Esa carga era una partícula, ¿ya? Y a la cual le dieron el nombre de electrón. Y esa partícula electrón le dijeron que esa carga es negativa, ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar diciendo que el átomo, ¿sí? No era, sí era divisible aún,
Y la partícula que se determina es el electrón, ¿ya? Que más adelante vamos a especificar cuáles son las cualidades del electrón, ¿ya? En la mecánica cuántica. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ya. Ya. Veamos, ¿alguna otra pregunta que me hicieron? Ya. Ya, entonces, por ahí estamos algo, tener una idea de cómo fue que se descubrió en el electrón, ¿sí? Que eso fue en los años 1870, por ahí. Ya. Ya, bueno, como les decía, todavía ahí no se descubre nada ni de protones ni de neutrones, no se descubre nada de eso, ¿sí? Hasta ese momento solo se sabía que había un átomo, ¿sí? Y que no era divisible aún, pero con los experimentos de Thomson y unos anteriores, sí se descubrió que en realidad ese átomo yo lo puedo descomponer, ¿ya? En otras partículas más elementales. El electrón puede saltar en una órbita donde proviene. Ya. Hay otra cosa que ustedes a lo mejor todavía no podamos entender es el comportamiento de la luz, ¿sí? Ya ustedes están leyendo el libro, ¿verdad? El de los 13 rojos. Sí. Ahí están hablando del comportamiento dual de la luz, ¿sí? Que se comporta tanto como onda y como materia, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos especificar eso? Ustedes ya, bueno, sonido ustedes no hablan todavía. ¿Sí se han dado cuenta en las películas del espacio? ¿Qué pasa con el sonido en el espacio? En el vacío, por ejemplo. ¿Ustedes se pueden comunicar normalmente cuando hablan? No, No. ¿Qué pasa? no se escucha. ¿No se escucha lo que digo? Sonido. Sí, Se corta. Sí, que es porque sí, sí. o sea, las ondas del sonido no demoran demasiado en llegar o a su vez no llegan No llega, tan pero ¿por qué no claras. llega? ¿Qué necesita el sonido para que se desplace? Necesita materia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes me están escuchando es porque hay aire a mi alrededor. Y Podría ayudarse a través de esta. Ah, sí, porque el aire es ¿cómo es? Bueno, eso, de lo que transporta y todo Sí, sí, eso. es un gas que tiene materia y lo cual le permite que las ondas choquen con esas partículas de la materia y empiecen a esparcerse, ¿sí? Y ese choque es lo que le permite poder que me escuchen más lejos. Por ejemplo, si han escuchado los ecos, ¿sí? Ujú. Donde Sí. amplifica el sonido. Es porque lo que yo estoy hablando, ¿sí? Choca con contra algo y se amplifica, ¿sí? Entonces, aquí pasa lo mismo. Mi sonido está chocando con las partículas del aire y es por ellos que se permite trasladarse. Pero en el vacío no pasa eso, en el espacio no pasa eso, que es el vacío. Ahí el sonido no puede chocar con nada, ¿sí? No tiene ninguna materia por la cual pueda desplazarse el sonido, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la luz en el espacio? ¿Qué pasa con la luz en el espacio? Sí puede trasladarse, ¿no es cierto? Por eso vemos una estrella, por eso vemos la luz del sol, ¿ya? O sea, pero muchas veces se expande, o sea, porque, o sea, no es que vemos así la luz así como cuando se refracta el sol en un espejo y se ve como un rayo de luz, o sea, es diferente como la luz que emite una estrella, No, pero igual se expande. aunque el sol es una estrella, pero, Ya, o por sea, pero ejemplo, no se expande tanto como cuando vemos o sea, una estrella y cuando vemos y el sol. no, pero ahí es la diferencia del tamaño, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes están, ¿cómo les indico? A ver, ¿cómo les indico?
Bueno, algo también que ustedes, es por eso que estábamos conversando con Adrián, que hay que reformular estas clases, porque a ustedes les faltan otros conocimientos adicionales, ¿sí? Bueno, aquí me dice que me nos queda 10 minutos del pero bueno, ya cualquier pregunta que haya adicional me las escriben en los trabajos que hay y la siguiente clase poder resolverlos. Verán chicas, Lisa, las preguntas son obligatorias. no, no son obligatorios. Cuando yo les ponga, esta vez no les puse, pero sí vale que pregunten, porque sí necesito que pregunten para yo explicarles sobre eso, ¿ya? Ya. Por ejemplo, aquí, miren, este es un rayo de luz, ¿sí? La luz blanca. La luz blanca, recuerdan, si hablé algo con ustedes en clase de que esa se puede dividir, ¿sí? En el espectro de luz. Y ahí tengo los colores los colores del arco iris, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ve el arco iris? Es porque un rayo de luz cruzó y se hizo el efecto de difracción en una gota de agua, ¿sí? Y de ahí se descompuso en los colores primordiales. Aquí está rojo, naranja. ¿Están viendo esto? Sí, sí, ¿verdad? Rojo, naranja, Sí. amarillo, verde, azul. Una luz va a un prisma y descompone esa luz. ¿Ya? Entonces les voy a explicar ahí algo más. Cada cuerpo emite una frecuencia de luz específica, ¿sí? Y eso depende de su material. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la luz del Sol va hacia Neptuno. Neptuno está compuesto por gases, ¿ya? Pero la luz que se refleja del Sol en Neptuno y la vemos nosotros, esa luz tiene cualidades. Y mientras esas cualidades, ¿sí? Esas frecuencias de luz, yo puedo determinar qué tipo de material es. ¿Ya? ¿Dónde están frecuencias? Bueno, que representarían algo así. Miren, ¿sí ven cómo se observan aquí unas lineecitas de diferente color? Sí. ¿Dónde está? Sí, miren aquí. Miren, tengo una luz, un haz de luz. Y cada una de la luz, al momento de que pasa por una onda, por un prisma, se descompone en una frecuencia específica. ¿Sí ven que tiene una forma de onda aquí? Cada una de esas ondas tiene una frecuencia específica de oscilación. ¿Sí? Y bueno, cada cuerpo absorbe una luz. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes ven que sus paredes de ladrillo, por ejemplo, son medias como rojas, ¿no es cierto? Pero eso es producido Sí. por el calor que está absorbiendo ese elemento. La luz va hacia el ladrillo, ¿sí? Y el color no existe. El ladrillo absorbe cierta cantidad de luz. Por ejemplo, si ven que teníamos colores rojo, naranja, amarillo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ladrillo está absorbiendo el azul, el violeta y el verde. ¿Y cuál está refractando? Está refractando el rojo, el naranja y el amarillo. ¿Sí me entienden hasta ahí? Absorbe unos tipos de colores y devuelve otros colores los que le faltan. Y eso hace que tenga ese color. ¿Ya? Por ejemplo, un metal, el aluminio, lo ven que es de color plateado. La luz va hacia el aluminio. El aluminio absorbe un tipo de color, de frecuencia, digámoslo ahorita como color. Absorbe, digamos, unos dos colores. Absorbe el azul y el violeta. Pero el resto de colores, rojo, naranja, amarillo, verde, los devuelve y eso es lo que ustedes ven. ¿Sí? Pero eso es lo que ustedes ven, lo que aprecian. Entonces, el color el color de los objetos no es porque salió de la nada, sino es por la absorción, porque ese material absorbe un tipo de frecuencia o de color, ¿ya? Más adelante la vamos a llamar frecuencia, de color específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo detectan que un planeta está hecho de tal gas? Es porque al momento que la luz de ese planeta llega a los telescopios, pueden esa luz descomponerla
¿sí? Así como en un prisma, igualito que el prisma de aquí. Pueden descomponerla y analizar esos colores que tienen. Pero en la ciencia no analizan el color, sino analizan la frecuencia que tiene el color, las ondas que generan cada uno de esos colores. ¿Ya? Eso es lo que se utiliza en esta parte, que es algo también de la luz que querían revisar. ¿Ya? Y bueno, algo también me preguntaron ahí, ¿qué es un láser? ¿Cómo funciona un láser? Miren, una lámpara, ¿sí? Una lámpara es esto. Coge y las ondas de luz, ¿sí? Bien, tengan unas ondas amarillas, azules, rojas, ¿sí? Se difractan sobre cualquier lado, o sea, alrededor, ¿sí? Cogen una lámpara y se empieza a iluminar alrededor de todo su cuarto, ¿ya? En diferentes ondas. Miren, tengo una onda amarilla, azul, roja. Es una luz blanca, ¿ya? Pero ¿qué pasa con un láser? En realidad un láser es una sola onda. Miren, acá abajo está el láser. En la parte de acá abajo está el láser. Y si ven que solo tengo una sola onda sobrepuesta, ¿sí? Que es diferente a lo que yo tendría en una lámpara, ¿ya? Bueno, esa es una pregunta que me hicieron de cuál es la diferencia entre ¿qué es un láser? Me decían, ¿sí? Ya. Bueno, pero eso lo que nos interesaba era el comportamiento como onda de la luz, ¿sí? La luz es una onda, pero en la teoría cuántica, la luz también se comporta como materia. O sea, no solo es onda, sino también es materia. Y Einstein fue el que inició, o sea, quería investigar por qué. ¿Por qué el comportamiento de la luz se daba también como materia, no solo como onda? Y bueno, fue el experimento que no pudo hacer en un eclipse de sol, en donde querían ver que por el efecto de la gravedad, la luz empieza, así, si vieron como acá por el efecto de los campos magnéticos, esa luz de electrones se desviaba en el tubo catódico. Entonces Einstein quería ver de que un rayo de luz, el rayo de luz pura, o sea, la del sol, al momento de que incide por un cuerpo con gravedad, como la Tierra o como cualquier otro planeta, esa luz se desvía, igualito que el rayo catódico, pero se desvía. Y esa desviación hacía pensar de que en realidad la luz no solo se comporta como onda, sino también se comporta como partícula. Y es la dualidad onda-partícula de que ustedes están viendo en el libro que están leyendo de los tres cerrojos. ¿Ya? Síganlo leyendo, chicas, y pregúntenme, ¿sí? Necesito que me hagan preguntas de esas cosas para poderles explicar. Si ven que el tiempo es muy corto y ya pues, no se puede avanzar más. ¿Sí? Nos vemos la otra semana, chicas, ¿ya? Hasta luego, Lisa. Ya. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Licen. Cuídense, bye. Hasta luego. Bye. Licen. Chao. Lávense las manos.